la explicación de la geología, y lo importante que es la geología también en buscarlos, los hidrocarburos. Y bueno, y un poco el disparador es el tema de Vaca Muerta, y la cuenca neuquina, que es la cuenca por excelencia que hay en Argentina de hidrocarburos, o sea, tanto en petróleo y en gas, y bueno, todo esto también nuevo que venimos, se viene desarrollando con Vaca Muerta y lo no convencional. Entonces es una especie de hablar de Vaca Muerta, pero también de hablar un poco también del petróleo convencional, de poder diferenciar cuando hablamos de lo no convencional, que estamos hablando que lo estamos contrastando con lo convencional, entonces también explicar cómo se saca del petróleo convencional. Entonces, y vimos que lo importante, voy a hacer una pequeña presentación para ir ayudándome en los temas. Así lo voy... ¿Se acuerdan que vimos? A ver si... Ahí está. Habíamos visto esta filmina. Empezamos con esta, ¿no? Sí. Habíamos visto esta filmina la vez pasada, terminando, que son todas las cuencas sedimentarias que hay en Argentina. Las que están en fucsia son las cuencas que tienen hidrocarburos, que tienen un sistema petrolero activo. O sea, hay geología, ahí la geología permitió que esas cuencas sedimentarias generen hidrocarburos. Las que están en clarito son otras cuencas sedimentarias, o sea, son cuencas que no han tenido hidrocarburos, pero bueno, que no dejan de ser cuencas sedimentarias y que desde el punto de vista exploratorio de la búsqueda de hidrocarburos tienen su potencialidad. Lo que vimos también es que estas cuencas sedimentarias, en este esquemita que hay muy simple, como, o sea, la formación de una cuenca sedimentaria tiene que ver con el propio dinamismo de la Tierra, o sea, lo que sería una cuenca sedimentaria, para explicarlo simplemente, es sectores de la corteza que se hunden en el manto, lentamente, a escalas geológicas de millones de años, porque las cuencas sedimentarias es el tiempo que se forman, millones de años, se producen depresiones que van siendo simultáneamente rellenadas del sedimento, o sea, los ríos que van bajando de las zonas elevadas, que van siendo las zonas elevadas meteorizadas y erosionadas, y van transportando sedimento por los ríos, se llegan a estos lugares de la corteza que se hunden lentamente y permiten que con el tiempo estos sedimentos vayan siendo sepultados por otros sedimentos más jóvenes que lo van cubriendo. O sea, la cuenca sedimentaria es un poco la interacción que ocurre entre los procesos internos de la Tierra y los procesos externos de la Tierra. Es como una especie de zona de interfase o sea, que está condicionada tanto por factores internos de la Tierra, que son los que permitirían que por algún mecanismo la litósfera o la corteza se hunda lentamente, y por otro lado los factores externos, los factores exógenos que ocurren en la atmósfera, o sea, sería el clima, bueno, por ejemplo, son los que de alguna manera van degradando las rocas que están expuestas, y la van erosionando, meteorizando, y van generando materiales sueltos, los famosos sedimentos, se van formando, van siendo transportados por los agentes, como el caso de los ríos, y van siendo depositados en estas regiones que se unen. Entonces esa combinación entre estos factores va formando sobre la corteza o la litósfera, mejor dicho, sería el término, va formando en las cuencas sedimentarias. Ahora bien, como dijimos, también habíamos puesto esto a modo de entender un poco, esto es un mapa que muestra las placas tectónicas, o sea, y alguien se quiere conectar, me parece. Lo que muestra esta filmina es justamente la disposición de las placas actuales, cómo están configuradas actualmente las placas. Lo que quiere decir es que esta configuración que tenemos hoy que muestra la Tierra, no fue la misma hace millones de años atrás. O sea, esto justamente
estas variaciones que tienen, estas modificaciones que va teniendo la Tierra, obedecen al dinamismo que tiene la Tierra. O sea, la Tierra se está transformando permanentemente y este dinamismo es el que genera justamente que los continentes se muevan. Y lo interesante de esto, desde el punto de vista, de lo que lo quiero llevar, es el tema de las cuencas sedimentarias, justamente en las interacciones de las placas. Por ejemplo, esta placa es la placa de Nazca, que es la placa que está en el Océano Pacífico, y esta, donde está el continente americano, sudamericano, es la placa sudamericana. Justamente en las zonas donde las placas se juntan, es donde se producen las máximas tensiones entre las placas. Es como si fuera una especie de rompecabezas que donde está en el contacto entre las piezas es donde sufren las fricciones, sufren los esfuerzos, y son lugares en la cercanía de las placas donde están estos contactos, donde se producen los mayores esfuerzos que generan movimiento en sentido, o sea, vertical, tanto ascendente como descendente. O sea, ascendente sería una formación de una montaña, todo lo que son la cordillera de los Andes, y por supuesto también descendentes, que son el desarrollo de las cuencas sedimentarias. O sea, las cuencas sedimentarias más activas son las que se localizan justamente en las zonas de los bordes de las placas. En el lado atlántico, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero no corresponde mucho lo que estaba explicando. Bueno, justamente en esta zona de placa, donde está el centro del océano Atlántico, hay una dorsal centrooceánica, y ahí es donde se están formando, se está formando nuevo litósfera, se está expandiendo el fondo oceánico. O sea, eso se inició a principios del Cretácico, hace 125, 120 millones de años. O sea, este océano es la edad que tiene este océano. Bueno, el Atlántico Sur es un poco más antiguo, se abrió un poco antes, pero lo interesante de esto es que también lo que uno ve en toda la costa, por ejemplo, en el mar argentino, que es un margen pasivo, porque está en contacto el continente o sea, la placa, todo es la misma placa, pero que está formada por una parte de una corteza continental y un fondo oceánico, pero que en algún momento, cuando esto se estaba abriendo, en algún momento Sudamérica y África estaban juntos, y en algún momento este borde unía los continentes cuando empezó a separarse. Era un borde muy activo, Lo que pasa es que al ir generándose un nuevo fondo, al ir expandiéndose el fondo oceánico, los dos continentes se fueron abriendo y fue generando una zona más pasiva del punto de vista, se le dice pasivo porque una zona donde no tiene gran actividad sísmica, no hay formación de montañas, pero sí son zonas donde se produce gran sedimentación. O sea, todos los ríos, caso del río Paraná, los ríos que vienen de la Patagonia, todos terminan desagotando sus aguas en la plataforma, y es una zona donde permanentemente se van llegando sedimentos y van de alguna manera colmatando esa cuenca. En realidad, lo que uno, desde el punto de vista del análisis de las cuencas, todo este fondo oceánico es una gran cuenca sedimentaria. Es una gran cuenca sedimentaria que viene actuando desde el Cretácico inferior prácticamente hasta la actualidad. O sea, es una cuenca activa, por así decirlo. Una cuenca que sigue subsidiendo y sigue teniendo aporte sedimentario. En algún momento esta cuenca, como ha pasado en otros lugares por registros geológicos, se va a activar y de alguna manera evolucionaría a un borde de tipo convergente, cerrándose esa cuenca. Pero bueno, lo interesante de esto que me gusta que entiendan es que la tectónica de placas juega un rol importantísimo en el desarrollo de las cuencas sedimentarias, porque es ahí donde en general las cuencas, gran cantidad de cuencas se van a formar en esta zona de contacto entre las placas. Por supuesto, también hay cuencas interiores que tienen una historia de subsidencia más lenta,
Pero me quedo con eso, con lo que entendamos que las zonas donde se van a producir estos movimientos ascendentes y descendentes, y también laterales, es justamente en los bordes de las placas. Ahora, ¿cómo, para un poco, te había mostrado estas dos fotos, le pido disculpas, no tenía de varias campañas que hice y se me rompió la máquina y perdí el disco duro, pero aparte de perder mi foto geológica, perdí fotos familiares también, así que me quiero morir, miren. No me quiero ni acordar de eso, pero bueno. Pero lo interesante de lo que muestra esta foto es que cómo uno identifica una cuenca sedimentaria cuando va a algún lado, que eso va a la cordillera. Bueno, es típico justamente, uno se va a Salta y anda por la quebrada de las Conchas entre Salta y Cafayate. Y va a haber un montón de rocas sedimentarias. Y bueno, ahí nos damos cuenta que estamos en presencia, estamos andando en una región donde hay una cuenca sedimentaria. Esa cuenca sedimentaria es la cuenca cretácica de Salta. Entonces, eso lo primero es interesante también desde el punto de vista de la geografía, también es reconocer que las cuencas sedimentarias uno las puede identificar viendo los afloramientos, las rocas que aparecen, y cuando uno ve un conjunto de montañas que las rocas están estratificadas, y que muchas veces también se encuentran así basculadas, porque esto que está acá es vaca muerta, y esto en un momento fue un fondo oceánico, pero que se depositó de forma horizontal. Después los esfuerzos que sufre la litófera en esta zona de borde, como lo explicaba, es lo que de alguna manera lo pliega, lo deforma, lo pliega como si plegaríamos el mantel de la mesa, y de alguna manera forma grandes plegamientos, y las capas que eran horizontales pasan a estar inclinadas. Todas estas cosas las digo porque desde el punto de vista del petróleo es muy importante de una cuenca sedimentaria cuando empezamos a evaluar la potencialidad de una cuenca sedimentaria. Tenemos que ese dato es muy bueno, es un dato que interesa mucho ver cómo es la historia de estructuración de la cuenca, cómo se estructuró la cuenca, porque justamente esa estructura van a ser después las trampas, van a ser la búsqueda de las trampas de hidrocarburos. Y esto es, bueno, un poco también el esquema, o sea, un poco cómo sería un esquema, o sea, este sería un diagramita que muestra una zona de montaña donde tenemos los ríos que van, la montaña va siendo erosionada, va siendo meteorizada y erosionada, y los materiales que van siendo, la roca que va siendo degradada, los ríos van juntando esos sedimentos y lo van transportando por el mismo río. Algunos quedarán en el río, pero todo termina o en un lago, o puede terminar en una plataforma marina, como pasa en el mar argentino. Ahora bien, lo que yo le decía la vez pasada es que si no tenemos la subsidencia, si no tenemos el factor endógeno, o sea, el interno de la Tierra, que genere que esto se hunda, los sedimentos en el tiempo no van a perdurar mucho tiempo, porque la misma dinámica del sistema lo va a ir de vuelta arrastrando hasta llegar a algún lugar donde lo va a depositar, que va a ser en las cuencas ya marinas, abisales, como es el caso del Atlántico. Va a terminar ahí en un fondo oceánico. No va a haber posibilidad que esos sedimentos se depositen. O sea, lo que quiero decir de esto es que las cuencas sedimentarias, en definitiva, lo que están mostrando, más allá de que el sedimento uno te mostraría la evidencia de que o había un tiempo en el Jurásico, por ejemplo, de esta región, se han encontrado evidencias que hubo un desierto. El famoso acuífero guaraní, que es un paleo desierto, que se desarrolló en el Jurásico tardío hasta el Cretácico inferior. Y hay evidencias geológicas que muestran que efectivamente era un desierto, porque han quedado fosilizadas dunas enteras y grandes, con las estratificaciones que muestran las dunas. O sea, pero si no hay una historia, es importantísimo, no hay una historia
de que, o sea, un proceso interno en la Tierra que hunda la litósfera, que de alguna manera genere esto que se hunda y no va a permitir nunca que estos sedimentos se preserven. Es fundamental esa interacción. Entonces, un poco, este sería el desarrollo actual de cómo se va rellenando una cuenca, pero para que esto quede en el registro geológico, quede de alguna manera registrado, necesita el factor de la subsidencia, que llamamos la subsidencia, se le dice justamente al hundimiento de la corteza o litósfera y que permite que esos sedimentos se preserven en el registro geológico. Entonces, una vez, así es como se va rellenando las cuencas. O sea, las cuencas se van rellenando tanto por los sistemas fluviales, también por distintos tipos de ríos, por supuesto. No voy a meterme en ese tema que es más complejo, pero las cuencas sedimentarias entonces se rellenan de todos estos materiales que van siendo degradados de la superficie y que van siendo transportados y depositados por los agentes, que puede ser el agua o el viento. También pueden ser, imagínense que en nuestra plataforma, las ingresiones marinas que hubo a lo largo del Terciario, por ejemplo, fueron inundando y fueron la costa del actual Atlántico que vemos hoy no fue siempre la misma. O sea, hay evidencias que muestran que las ingresiones del Atlántico durante el Terciario llegaron a cubrir gran parte del territorio argentino. De hecho, en esta región donde estamos nosotros, en la llanura pampeana, hay evidencias en el subsuelo y afloramientos en Entre Ríos de lo que se llama el mar de Paraná, que es un mar que prácticamente cubrió gran parte del territorio argentino y se piensa que ese mar se conectó también con una ingresión al mismo tiempo. O sea, durante el Mioceno medio superior hubo un gran ascenso a nivel del mar a nivel mundial. Es un rasgo a nivel mundial que hay y cubrió gran parte del continente sudamericano y de otras regiones también, ese gran ascenso del mar que hubo en ese tiempo. Lo importante es eso, que también las cuencas sedimentarias, si hay subsidencia también y coincide con una ingresión fuerte del mar, también esos sedimentos que va a depositar ese mar que ingresa van a quedar también registrados en las cuencas sedimentarias. Entonces, ese sería como el relleno para entendamos que las cuencas sedimentarias se van a rellenar entonces de sedimentos sueltos, que son los sedimentos que son formados por los agentes de la meteorización y la erosión y van siendo transportados por los agentes, por el agua, por los ríos sobre todo, y también por el agente eólico, el viento que tiene la capacidad también de transportar sedimentos. Los glaciares también son también grandes transportadores de sedimentos. Y entonces, todo eso se van a depositar en las cuencas sedimentarias y forman el relleno de una cuenca sedimentaria. Uy, se me está acabando la batería. Un segundito. Así, está todo bien. Entonces, ahí está. Entonces, esa sería como la historia de que se va llenando la cuenca sedimentaria. Y por supuesto también, acá puse también una foto, también esa cuenca sedimentaria que vimos recién, que se va llenando, también sufre, también como consecuencia de que la corteza va sufriendo esfuerzos laterales, como dijimos, como citamos cerca de la cordillera, en la zona cordillera, que hay un borde de placas que es convergente, o sea que de alguna manera es como que se están chocando dos placas ahí, en lo que se llama el borde convergente del Pacífico. Ahí están en contacto la placa sudamericana y la placa de Nazca, o la placa oceánica, pacífica, y lo que sucede es un proceso de subducción que justamente la corteza oceánica, al tener mayor densidad, está hundiéndose por debajo de la litósfera continental de la placa sudamericana. Y ese choque entre esas dos placas, ese contacto convergente entre las placas, genera esfuerzos a nivel de la litósfera que la va cortando. Y entonces, como le expliqué recién, a modo de ejemplo, es como que si uno
genera un pliegue en el mantel en un mantel. Las rocas, la cobertura sedimentaria, o sea, estamos hablando, este relleno sedimentario, estas cuencas también empiezan a sufrir plegamientos y fallas. Empiezan a plegar. Y esto también, uno cuando, si alguna tiene la suerte de ir de viaje a la cordillera, es muy típico ver estas estructuras. O sea, no es nada raro, es muy común las cuencas sedimentarias que están ligadas a la cordillera. En el caso, por ejemplo, nombraba recién la cuenca del Grupo Salta, en Salta, o la cuenca neuquina misma, o todo lo que es la precordillera, todas las cuencas paleozoicas y mesozoicas que están desarrolladas en la cordillera de Mendoza, también están plegadas y son estructuras muy típicas de ver. Los plegamientos, o directamente, si uno puede ver esto, puede ver una mega estructura y nada más lo que está aflorando son las capas que están basculadas. Todo esto capaz que no lo tienen tapado o no es visible, pero uno lo que ve es justamente capas que están inclinadas. Otro caso muy lindo de estas estructuras, si alguien fue a la quebrada Moahuaca, a toda la zona del norte argentino, ahí se ven espectaculares todas las capas inclinadas, parecen unos dientes de tiburones, son todas losas gigantescas, que lo que está mostrando justamente que son rocas sedimentarias que están inclinadas, pero que se ha erosionado, se ha perdido toda esta parte, y quedó nada más el registro del flanco del pliegue, por así decirlo. Quedó ese registro nada más. Esto es muy importante, porque justamente estas estructuras son las que después se van a ir a prospectar cuando sepamos que si la cuenca tiene potencial de hidrocarburo, estas estructuras son las que se van a ir a perforar. Estas estructuras son las típicas estructuras más idealizadas, y desde el punto de vista de la exploración de hidrocarburos, son los anticlinales. Los anticlinales son las estructuras, el sumum es encontrar un anticlinal. O sea, era el modelo perfecto de trampa geológica para buscar hidrocarburos. Así que bueno, esto es importante. O sea, hay una historia, tenemos que entender que en las cuencas sedimentarias hay una historia de que la cuenca se forma, o sea, hay una subsidencia, como dijimos, se va rellenando de sedimentos, que son sedimentos continentales, que son sedimentos que van siendo arrastrados por los ríos, transportados por los ríos, por el viento, por los glaciares, se van depositando en estas regiones de la litósfera que se va hundiendo, y hay un momento también que las cuencas se cierran, empiezan a cerrarse, lo que se dice, y empiezan a deformarse y se forman estas grandes estructuras. Un poco esa es la historia de las cuencas sedimentarias. Todos estos procesos son procesos que duran 150 millones de años. O sea, estamos hablando del caso de la cuenca neuquina, es una cuenca que su historia arranca aproximadamente entre los 180 millones de años, 190 millones de años, y prácticamente evolucionó hasta la actualidad. Hasta la actualidad es una zona donde hay sedimentación. Por supuesto, ha cambiado las configuraciones geotectónicas de la cuenca, pero no esa región de la actual Neuquén no dejó nunca de tener capacidad de subsidir y de generar espacio para que se acumulen sedimentos, porque justamente hay sedimentos que son terciarios, son sedimentos relativamente jóvenes. Entonces, estamos hablando que hay una historia de subsidencia muy antigua y que llega hasta la actualidad, casi. Entonces, bueno, esto es un poquito también a modo de ejemplo cómo va siendo el transporte. Le agregué este cuadrito para mostrar eso, justamente que en las cuencas sedimentarias, o sea, el desarrollo de esto, ¿cómo sería? Que tenemos la materia prima, el material de partida, que serían las zonas emergidas, rocas cristalinas o un basamento, otro tipo de rocas que no hemos hablado, pero rocas que no son sedimentarias, rocas ígneas o metamórficas que quedan aflorando, caso de, por ejemplo, la Sierra de Córdoba, que son rocas muy antiguas, son rocas que de alguna manera forman lo que se denomina el basamento, rocas muy antiguas que forman parte de lo que es
el núcleo de la corteza, por así decirlo, el núcleo de la corteza, está hablando como el material que forma la corteza, porque esas rocas han estado a grandes profundidades, a nivel hablo de la corteza, han estado a profundidades que superan los 15 kilómetros, o sea, son rocas que se formaron, o sea, estuvieron sometidas a grandes presiones y temperaturas, las rocas que están actualmente en la Sierra de Córdoba, en algunas partes, por supuesto. Hay aflorando, por ejemplo, si alguien ha ido a Alpacorral, por ejemplo, y uno en esa zona afloran, hay exposiciones de rocas ígneas, de plutones, que se han formado a decenas de kilómetros de profundidad y hoy están expuestas. O sea, a eso me refiero, se dice material de alguna manera, por las fuerzas internas de la Tierra, queda emergido y va siendo meteorizado, va siendo erosionado, y esos materiales van siendo transportados y van siendo depositados en las cuencas sedimentarias. Y ahí forman lo que, bueno, acá le llaman roca sedimentaria no consolidada. O sea, material que está en superficie es el sedimento, lo que llamamos el sedimento. Ahora, para que estos sedimentos se transformen en roca, en una roca sedimentaria, tienen que justamente ir enterrándose, ir sepultándose, y a medida que el material va siendo sepultado, este material que no está consolidado en superficie empieza a consolidarse, empieza a formarse una roca sedimentaria. Y ese proceso es lo que se llama diagénesis. Es justamente un proceso de compactación. El material sedimentario se va compactando, va generando una consistencia dura y va transformándose el sedimento en una roca. Entonces, esto que hablábamos hoy, le decía que había, por ejemplo, en esta región, que está lo que se llama el palio desierto de Tacuarembó o Tucatú, que son el acuífero guaraní, por ejemplo, son sedimentos eólicos, fueron sedimentos transportados por el viento, o sea, formaron dunas, eran sedimentos, pero después, a medida que fueron sepultados y fueron de alguna manera enterrados, sepultados, y hoy están en algunos lugares a más de 500 hasta 1000 metros de profundidad, ese sedimento se fue consolidando y fue formando una roca sedimentaria. Entonces, lo que tenemos hoy es una roca o sea, una roca que se depositó en ese lugar como sedimento por medio del viento, formando un palio desierto, o sea, dunas transportadas por el viento. Un poco para ejemplificar, para mostrar este proceso. O sea, este proceso fundamental es como se llama un poco el ciclo de las rocas, el ciclo de los materiales que van siendo erosionados hasta formarse esos sedimentos en una roca sedimentaria. Bueno, hasta ahí sería una historia. ¿Vamos bien? Hasta ahí sería como la historia del relleno de la cuenca, o sea, estamos hablando de las cuencas sedimentarias en general y de alguna manera describiendo cómo se origina la cuenca sedimentaria, pero desde el punto de vista petrolero, que es un poco lo que nos interesa a nosotros en este curso, estudiar las cuencas sedimentarias desde el punto de vista petrolero, o sea, y desde el punto de vista petrolero, desde el punto de vista del petróleo, como vimos en ese primer diagrama que mostrábamos las cuencas que son productivas y las que no son productivas. O sea, todas son cuencas sedimentarias. Ahora, ¿qué la define una cuenca productiva de una que no es productiva? Primero, o sea, a simple vista es que hoy sabemos, con el diario del lunes, por así decirlo, que las cuencas que son productivas producen petróleo, o sea, han producido, tienen reservas de petróleo, han tenido historias de producción muy largas. Pero desde el punto de vista más así como académico, por así decirlo, para entender por qué tienen petróleo, es lo que se tiene que definir a esas rocas que forman la cuenca sedimentaria, hasta esos mismos procesos que forman la cuenca sedimentaria. Desde el punto de vista petrolero, se le da como otro nombre a las rocas, que esa nueva nomenclatura, por así decirlo, desde el punto de vista petrolero, que se denomina el sistema petrolero. O sea, ¿qué es el sistema petrolero? Son los elementos que forman la cuenca sedimentaria, que de alguna manera pueden explicar la presencia de hidrocarburos en una cuenca. O sea, esos elementos que forman el sistema petrolero de alguna manera son los indicadores, de alguna forma, que
que definen si una cuenca puede producir hidrocarburos. Como vimos, por ejemplo, el más importante de todo, hablábamos de que una cuenca, si es productiva o no productiva de hidrocarburos, lo primero que tenemos que saber si esa cuenca tiene roca madre, que es el primer punto que puse ahí. O sea, que es definir una roca madre. ¿La roca madre qué sería? Es la roca que, de alguna manera, es la que tiene el material que originaría el hidrocarburo, tanto el petróleo como el gas. O sea, si no tenemos esa roca que tiene un alto contenido de materia orgánica, no tendríamos hidrocarburo, porque es el material, es la fuente originaria del hidrocarburo. O sea, podemos tener una cuenca sedimentaria con un montón de espesor, podemos tener un montón de otras características como las que continúan en los otros puntos, podemos tener una historia, pero si no tenemos esa roca madre, el petróleo no se va a formar. Entonces ya la cuenca ya está como desechada. Si no se encuentra ese elemento, es imposible definir que la cuenca va a ser productiva de hidrocarburos porque no está esa roca. O sea, la roca madre es la roca que forma el petróleo. Después, otro elemento es lo que se denomina la trampa. O sea, la trampa, ¿qué sería? Es el lugar donde de alguna manera se aloja el hidrocarburo. Son los lugares que alojan el hidrocarburo. Y las trampas están formadas por los reservorios, que son rocas que tienen la capacidad de almacenar el hidrocarburo, son rocas que tienen la capacidad de almacenar el hidrocarburo, y después justamente para almacenarla, la roca tiene que ser porosa y tiene que ser permeable. Son dos parámetros que vamos a verlo también muy simplemente para que lo entendamos, pero son los que esos dos parámetros, tanto la permeabilidad como la porosidad y la permeabilidad, son los dos factores fundamentales que definen los rocas reservorios. Y el sello. El sello es otro elemento también como elemento importante porque justamente, como habíamos dicho en la clase pasada, de los hidrocarburos, que son aceites, de hecho en algunos lugares le llaman, no sé, en Venezuela o mismo en Estados Unidos o en México le dicen el aceite al petróleo, justamente tiene una densidad menor que la del agua. Entonces, tiende, como pasa cuando mezclamos el aceite del vinagre, que el aceite queda por arriba del vinagre, no se mezcla, son inmiscibles ambos líquidos, entonces queda flotando arriba la película de aceite. Bueno, el petróleo es igual, el petróleo es inmiscible al agua y de alguna manera, al tener menor densidad, tiende a flotar en el subsuelo también, tiende a tener siempre una migración ascendente. Siempre está, una vez que se genera el petróleo en la roca madre y es expulsado de la roca madre, ese petróleo naturalmente, por física, tiende a ascender, tiende a escapar hacia arriba. ¿Por qué? Porque ese petróleo se originó en una roca sedimentaria que fue depositada por un agente, por ejemplo, por un río, tiene un agua, ya está embebido en agua todo el sistema, y una vez que se forma ese petróleo está envuelto en una gran película de agua y como son inmiscibles, ese petróleo que se formó va a querer, no se va a juntar con el agua y va a tender a migrar. Cuando se le den las condiciones de poder migrar, ya sea porque se liberaron algunas tensiones, algunos esfuerzos, liberaron y permitieron que ese petróleo escape de la roca madre, va a iniciar un camino ascendente hasta la superficie, a no ser que se tope con un sello. Una vez que se topó con un sello, no puede migrar más arriba. Por supuesto, entonces, lo que lo distingue a un reservorio del sello es justamente los sellos son rocas sedimentarias impermeables, no tienen permeabilidad. Cero permeabilidad. No permite, como una gran pantalla, es como a modo de ejemplo, para que entendamos, la cerecita que se pone en la casa. La cerecita, ¿qué es? Es arcilla. Son arcillas que de alguna manera, con otros productos, pero que se ponen en la pared para que no pase la humedad. Queda retenida en el otro lado donde ponemos la cerecita. Entonces esa humedad que vendría de la pared no la vamos a ver del otro lado. ¿Por qué? Porque actúa como un sello. Bueno, en las cuencas sedimentarias pasa lo mismo. Por lo que busca. Acá nadie va a poner un sello. Acá nadie puede tapizar una provincia entera poniendo un sello. O sea, se buscan los sellos naturales, que son niveles, por ejemplo, ¿qué sería un sello?
Y las fases en los ambientes fluviales, por ejemplo, las planicies de inundación de un río, que uno camina, no sé, va a un arroyo, a un río, o mismo acá el río Paraná, entonces uno se mete en las islas y va a ver que hay un montón de lugares que está lleno de arcillas, de materiales finos, con las grandes lagunas que se originan en los sistemas fluviales, porque bueno, el agua se encharca de alguna manera, forma grandes cuerpos de agua que están relativamente quietas, sin circulación, entonces se depositan materiales finos, materiales arcillosos. Bueno, eso sí se queda de alguna manera preservado en la cuenca sedimentaria, desde el punto de vista petrolero, son muy buenos sellos, esos sedimentos finos, son los sellos que se buscan. Entonces, esos son los elementos. Vamos viendo que desde el punto de vista del hidrocarburo, si bien estamos analizando los mismos sedimentos, porque la cuenca es la misma, desde el punto de vista petrolero empezamos a ponerle otros nombres que empiecen a definir estos elementos, que son los que de alguna manera empiezan a evaluarse. Empieza a haber esa evaluación para saber, che, la cuenca tiene potencialidad de tener hidrocarburos. Bueno, lo primero que tenemos que ver es si hay roca madre. Bueno, y también ver cómo es la historia de las trampas, si vemos estructuras, si vemos que ahí entramos en este juego de la geología de las estructuras, de los pliegues y la falla que demostraba, porque si de alguna manera tenemos acceso a información que nos brinde ese dato, que está estructurada la cuenca, que hay plegamientos, por ejemplo, vamos a ver este slide, por ejemplo. Esto, por ejemplo, son sedimentos arenosos. Son sedimentos arenosos, que han sido transportados seguramente por el río. Entonces, estos sedimentos, si son arenosos, son permeables. Tienen porosidad y permeabilidad. Entonces, si el petróleo migra por estas capas, imagínense que acá hay una cobertura también termina el sistema con un gran manto de arcilla por arriba. El petróleo va a venir migrando por acá porque es permeable, va a migrar y cuando llega al tope se encuentra con un sello, con algo que le impide seguir migrando. Entonces va a empezar a acumularse, se va a empezar a acumular acá. Se va a acumular y va a haber un momento que se va a colmatar esto y va a escapar. Imagínense si acá el cierre de esta trampa sería este límite, porque se colmata hasta acá y una vez que llegó a esta profundidad, el petróleo se va a escapar por acá. Entonces posiblemente el cierre de esta estructura va a estar acá. Todo esto sería como el cierre de esta estructura, por ejemplo, a modo de ejemplo. Entonces, uno que haría, perforaría esta zona, buscaría esta trampa, perforaría y es lo más posible que encuentre es petróleo en esta parte hasta donde estaría el cierre de la trampa, que está dado donde ya la trampa deja de tener eficiencia para almacenar y el petróleo que sigue llegando se empieza a escapar. Entonces uno encontraría acá en esta estructura, si esto estaría en el subsuelo a 2.000 metros de profundidad, encontraría eso. Lo que pasa es que cuando uno explora, cuando uno hace exploración de hidrocarburos, no ve el petróleo. Yo lo decía la vez pasada, no hay forma de detectar el petróleo. Si bien hay algunos, hoy con la tecnología avanzó mucho y con la sísmica se pueden hacer estudios muy específicos, pero son muchas veces prueba de error. O sea, primero hay que calibrar el modelo. Y la única forma de calibrarlo es haciendo perforaciones y haciendo estos chequeos. De eso no se escapa. O sea, después, si hay mucha información y uno dice, estos rasgos sísmicos que estoy viendo no obedecen a rasgos de la roca. Obedece a los fluidos que tiene. Porque es muy difícil. La sísmica no es como las radiografías. Las radiografías que uno se hace del cuerpo, vemos la parte sólida, vemos los huesos, pero no vemos los tejidos orgánicos. Y en la sísmica también le pasa lo mismo, o sea, como herramienta, vemos la parte más sólida, pero no vemos los fluidos. O cuesta verlos y hay técnicas actualmente, o sea, hay técnicas que de alguna manera, como les digo, permitiría verlos, pero necesita toda una calibración que no escapa que no se hagan perforaciones para darle datos concretos. Así que bueno, entonces sigamos con este slide para contarles de estos elementos. O sea, esto es fundamental. Después las trampas también pueden ser, decía, trampas estructurales, que son como vimos acá, esta trampa, una trampa típica estructural, o mismo acá. Imagínense que este nivel que está acá,
justo esta foto está invertida, pero imagínense que también las fallas pueden actuar como sello. Las trampas ponen en contacto de un lado, imagínense que un nivel, esto es un nivel arenoso, y este que está acá es un nivel arcilloso, y este que está acá es un nivel arcilloso. Entonces, si no estaría esta falla, si este bloque lo movemos para arriba, el petróleo vendría por acá y migraría su camino ascendente. Ahora, una vez que se falló y el petróleo sigue viniendo, si esto es una arcilla, va a encontrar un sello acá. No va a pasar, porque acá hay un sello. Entonces, las fallas también juegan un rol muy importante también en la generación de trampas. Ambas se denominan trampas estructurales porque estamos buscando estructuras, pliegues o fallas. Pero también después están, por ejemplo, son más difíciles, estas llamas de evaluar, lo que son las fallas, las trampas estratigráficas, que son ya variaciones laterales del sistema del ambiente de sedimentación que trajo los sedimentos. Por ejemplo, a modo de ejemplo, imagínense esto que tenemos los ríos y acá hay toda una planicie que está más arcillosa. Y bueno, si esto está enterrado y forma parte del relleno de la cuenca, si esto que vemos acá, este ambiente que vemos acá, está sepultado, quedó sepultado, estas fases arenosas que están rodeadas de niveles más arcillosos van a ser más permeables que lo que está lateralmente. Entonces, si hay migración de hidrocarburo en la cuenca sedimentaria, hay generación de hidrocarburo y migra ese hidrocarburo de la roca madre, migra y en ese camino ascendente encuentran lugares permeables, pero que están sellados lateralmente por el mismo ambiente sedimentario, forman un tipo de estructura estratigráfica que se llama. O sea, que está vinculada ya a las características mismas del ambiente deposicional de esa unidad geológica. Entonces, un poco para contar, después lo vamos a ir desarrollando a estos temas, un poco así hablando, para ajustarlo y que queden. Otro elemento importantísimo en la historia de soterramiento, en la historia de enterramiento. Ahora vamos a ver por qué es tan importante, porque necesitamos que esa roca madre, lo que se dice, se cocine. Necesitamos que la materia orgánica que tiene esa roca madre sufra los procesos que transformen la materia orgánica original en hidrocarburo. Y eso necesitamos que de alguna manera esos sedimentos se entierren, queden enterrados en la columna sedimentaria, y a medida que se va enterrando, como hablábamos hoy de las aguas termales, a medida que el material se va enterrando en el interior de la Tierra, estamos hablando de profundidades del orden de los miles de metros, 2.000, 3.000, 4.000 metros, ese material empieza a sufrir transformaciones porque empieza a aumentar la temperatura, empieza a aumentar la presión por la carga litostática que tiene arriba, y entonces esos minerales, tanto la roca que dijimos se transformaba en un sedimento, se transformaba en una roca sedimentaria, el hidrocarburo también empieza a transformarse, la materia orgánica a transformarse en hidrocarburos. Y eso es la historia del soterramiento. O sea, necesitamos, ¿qué quiere decir eso desde el punto de vista más práctico? Es que tengamos para tener hidrocarburos, tener un sistema petrolero activo en una cuenca, necesitamos tener un determinado espesor como máximo, que al menos tiene que superar los 3.000 metros. Una cuenca sedimentaria, para tener potencialidad de hidrocarburos, tiene que superar los 3.000 metros de espesor. Si no, no va, a no ser que tenga un foco de calor externo, o sea, imagínense, no sé, una cuenca sedimentaria que no tenga ese espesor, pero que esté en una zona, o haya una actividad volcánica cerca, que de alguna manera la caliente, y que ese aporte extra que necesita para suplantar la poca profundidad que tiene, lo brinde una fuente de calor externa, que puede ser, por ejemplo, una cuenca que está siendo afectada por una actividad volcánica o magmática, que de alguna manera asciende el gradiente térmico en la región. Pero si no, naturalmente necesitamos espesores, una cobertura sedimentaria, un espesor de cuenca que supere los 3.000, 4.000 metros de espesor. Y, por supuesto, también en esto necesitamos, sobre todo lo que son los petróleos, la visión convencional que se tenía es esa historia de migración y el timing. O sea, necesitamos también conocer esta historia, porque
Acá ya nos vamos a ir metiendo en conceptos que después van a terminar de definir eso de la explotación convencional y no convencional. Todos estos elementos que están acá, todos estos elementos que estamos viendo, sirven para definir un modelo convencional, porque necesitamos también conocer esa historia de migración y el timing de generación. Porque el petróleo originalmente, como se concebía hasta antes de que llegue este nuevo paradigma de lo no convencional, el petróleo, para producirlo teníamos que extraer el petróleo que había sido ya expulsado de la roca madre, había sido expulsado por algún mecanismo geológico, y ese petróleo había migrado y había de alguna manera alcanzado alguna trampa y se había almacenado en ese lugar a lo largo de millones de años. Lo que uno va a hacer después es ir a buscar esas estructuras. Entonces, cuando buscamos convencionales, necesitamos saber esa historia de migración, porque también necesitamos conocer si sabemos que hay una roca madre, en la cuenca, y vemos estructuras que están alejadas de la roca madre, o sea, no están superpuestas en el mismo lugar. Imagínense la superficie que cubre una cuenca sedimentaria es muy grande, entonces hay lugares donde la cuenca no está siendo deformada. Hay lugares que se deforman más que en otros, entonces pero la estructura la tenemos en un lugar y la roca madre en otro. Entonces tenemos que saber cómo es esa migración, o sea, si hay posibilidades de migración, lo que llaman los carriers o los conductos de petróleo, o sea, son niveles estratigráficos que permiten que el petróleo migre por esos niveles hasta alcanzar las trampas. Entonces necesitamos conocer también esa historia de migración o de alguna manera definir ciertos elementos que ayuden a que migre el petróleo de la roca madre a los reservorios, a las trampas. Y el timing, o sea, también de estudiar esa historia de cuándo se formó, porque también estamos en eso que también pasa muchas veces que el petróleo se originó porque la roca madre estuvo en condición de generar petróleo, pero las trampas se originaron posteriormente. Entonces, el petróleo se generó, la roca madre lo generó, pero después la tectónica, la roca madre las puso en otro lugar que no está generando y formó estructuras. Esa nueva estructuración donde dejó la roca madre en una posición donde ya no generaría. Y esas estructuras van a estar hermosas, vamos a ver pliegues hermosos, fallas hermosas, todo, pero claro, no tienen hidrocarburos, son estériles, no tienen hidrocarburos. ¿Por qué? Y bueno, porque hay lo que se llama el timing, los tiempos. Buscar la cronología sería, la historia cronológica justamente de cuándo se genera la roca, cuándo se genera el petróleo, cuándo se generan las trampas, cuándo pudo haber migrado, o sea, hacer toda esa historia es fundamental para definir este sistema petrolero. O sea, vemos que no es tan fácil, se tiene que dar una combinación muy loca, digámoslo así, parece tan simple, pero tiene que dar una cierta, todos estos elementos para que tengamos hidrocarburos. Por supuesto que lo más importante es esto. Una vez que, o sea, es tener roca madre y tener unas cuencas, estos serían los fundamentales para tener una cuenca que sea productiva. Roca madre y que tenga soterramiento. Fundamental. Si no hay eso, son los dos elementos primordiales. Por supuesto, están atados uno y otro, porque uno puede tener roca madre, pero si no tenemos soterramiento adecuado, la roca madre va a quedar no va a entrar en ventana de generación. Este sería un poco cómo sería una historia de enterramiento, por ejemplo. Son cuadros así para graficar cómo es la historia de enterramiento. Esto sería la profundidad. Estamos acá 6, 5, 4, esto es los kilómetros de profundidad. Y esto es la intensidad de generación. Esto sería temperatura. Entonces, lo que muestran estos gráficos es que esto es para la materia orgánica, la diagénesis de la materia orgánica. Entonces, serían las etapas de lo que se llama la diagénesis de la materia orgánica. Entonces, ¿qué pasa con la materia orgánica que está dentro de la roca madre? Cuando empieza a estar sepultada, empieza de alguna manera, lo primero que se originan son gases biogénicos, el gas de metano que hay en los pantanos, que es un gas básicamente de metano, que se origina a baja presión, y a medida que el material va siendo
sepultado, la materia orgánica que está dentro de esa roca madre, recién al kilómetro empezaría a generar, o a los 60 grados centígrados, empezaría a generar los primeros hidrocarburos. Entonces, desde esta forma, de este inicio, que estaría a 1 kilómetro, hasta acá prácticamente los 3,5 kilómetros, es todo lo que se llama la ventana de generación. O sea, si nosotros tenemos una roca madre entre estos rangos de profundidad, la roca va a generar hidrocarburos. Por supuesto, la mejor profundidad es esta. Estamos entre los 2 y 2,5 kilómetros. Necesitamos tener una roca. Para estar en ventana de petróleo, que la roca madre genera petróleo, necesitamos estar entre 2 y 2,5 kilómetros de profundidad. Y vamos a estar ahí alrededor de los 100 grados centígrados. Ahí es el punto máximo. Y a medida que la roca madre sigue siendo sepultada, continúa siendo sepultada porque sigue siendo activa la cuenca, empieza a transformarse el gas. Primero gas húmedo, que serían los gases condensados, por ejemplo, en Loma La Lata, que genera gases condensados, porque Vaca Muerta ahí está a más de 3.000 kilómetros, 3 kilómetros digo, está a 3 kilómetros, entonces claro, está generando algo de petróleo y gas húmedo. Y si nos vamos a profundidades mayores, arriba de los 4 kilómetros, 5 kilómetros, ya la roca se cocina prácticamente y lo que se genera es un gas seco, pero prácticamente metano, un gas seco y bueno, es muy difícil de extraer también, porque ya a esta profundidad, hasta arriba de 4 kilómetros, 5 kilómetros, las rocas en sí, que podrían ser reservorios, están cerradísimas, muy compactas, entonces ya no tendrían interés, o sí lo tendrían hoy, porque el tema de lo no convencional también incluye lo que llaman las taisano, las arenas cerradas. Y esto es un poco también que hablábamos la vez pasada de los petróleos, cuáles son los tipos de petróleo, o sea, de dónde provienen y los tipos de petróleo distintos que hay. Son diagramas, pero lo interesante de esto acá, les voy a ampliar un poquito para que vean el de abajo, sobre todo, que es más. Este cuadro muestra justamente los tipos de petróleo en función del material originario, la materia orgánica original. O sea, ven que tenemos petróleo de tipo 1, que son los que provienen de las algas, los tipo 2, que son los que provienen del zooplancton, o sea, también todo esto son variedades, mezclan entre estos dos petróleos, siempre están tipo 1, tipo 2, tipo 1, 2. Básicamente son depósitos, son petróleos que derivan de sedimentos marinos, y después tenemos los tipo 3 que provienen de las plantas terrestres. Y justamente los mejores petróleos son los que tienen relaciones altas, o sea, tienen mucho hidrocarburo con respecto al carbón, pero tienen poco oxígeno con respecto al carbón. O sea, cuando más hidrogenados los compuestos sean y menos oxígeno tengo, van a ser más energéticos. Estos tipos de petróleos son los más ricos energéticamente, lo que llaman los petróleos livianos. Un poco ya vamos a ir cerrando para no marearlos tanto. Bueno, esto sería también un modelo, o sea, lo que se hace acá es un cortecito esquemático. Estas bibliografías, yo se las voy a pasar, son libros que están en español. Este es un libro de YPF, que sacó YPF hace poco, con gente de la Universidad de Río Negro. Es interesante, habla del libro de la cuenca neuquina. Y yo creo que hay, con todo lo que estamos viendo y estamos charlando, lo pueden leer tranquilamente, al menos los capítulos que vamos viendo, lo pueden leer, porque no es de una lectura difícil. Y con estos conceptos que estamos hablando, de alguna manera, se pueden entender. Esto es como graficar eso, grafican acá las ventanas. Entonces, esto que está acá es la roca madre. Imagínense el esquema de la roca madre. Esta es una cuenca sedimentaria que se fracturó y se plegó. Entonces tenemos el relleno de esa cuenca sedimentaria, son sedimentos, por ejemplo, que son ricos en materia orgánica, y sedimentos que son pobres en materia orgánica, pero ricos en arena y son permeables. Y acá este sería un nivel, posiblemente un sello, que está por arriba de las arenas. Entonces, la roca madre, cuando está en ventana, acá están las profundidades, esta es profundidad,
cuando se encuentra en este rango de profundidad va a generar petróleo. Entonces, este rango que tenemos entre esta profundidad y esta profundidad genera petróleo, y este petróleo, si tiene mecanismos para migrar, va a migrar y va, una vez que encuentra una trampa, que sería este pliegue, se va a acumular en ese interior. Y si no, va a seguir ascendiendo. Si no encuentra, y estos permeables son arenas, va a ir migrando hasta bueno, saturar acá lo que son las tar sand, que son las arenas que tienen bitúmenes, bueno, porque ya es un petróleo degradado que llega a superficie. Un poco el esquema para que vean. O sea, lo importante es esto, o sea, que tengamos la roca madre para que sea la cuenca productiva, necesitamos que la roca madre esté en esta ventana de generación. El modelo original, el modelo convencional era esto, era buscar esto, no se buscaba acá. Hoy lo que se hace con vaca muerta es buscar esto. Buscar directamente la roca madre donde está en ventana. Si está en ventana de gas, yo quiero los proyectos de gas, quieren producir gas, bueno, van a buscar donde está vaca muerta en ventana de gas. Y quieren vaca muerta con petróleo, bueno, van a buscar vaca muerta donde está en ventana, en estas profundidades. No se busca más esto, se busca esto. Ese es el nuevo paradigma. Bueno, esto es un poco la historia de la cuenca neuquina, la historia un poco para contarles, o sea, de la cuenca neuquina, que es un poco el objeto de estudio del curso y que va a ser como el disparador. O sea, la cuenca neuquina se llenó de ingresiones que vinieron del Pacífico y tuvo un momento, o sea, lo que se llama la fase de antepaís, un momento donde todo esto que formaba una cuenca marina, de alguna manera se cierra por la formación de la cordillera, se cierra. Pero bueno, por supuesto, la historia de subsidencia continuó, pero ya con el mar retirado, y sino que formó toda una cuenca básicamente continental de suma importancia, porque esta historia del cierre de la cuenca y también generación de nuevo espacio cuencal es lo que permitió que se acumulen por encima de las ingresiones marinas potentes secuencias sedimentarias que son las que hicieron que entierren a vaca muerta. Esa es la historia de esto. O sea, es importantísimo también esto desde el punto de vista de que, o sea, si no tuviera esta cobertura, esta etapa, la cuenca, todo esto hubiera quedado con poca profundidad y no hubiera quedado hidrocarburos. Bueno, este es un poco el diagrama, o sea, la historia de la cuenca neuquina. Es una cuenca que prácticamente, como decía la primera, sufrió ingresiones del Pacífico hasta el Cretácico, hasta Vaca Muerta y la formación Alto. O sea, hay tres niveles productivos, o sea, marinos, y que tienen potencialidad de generar hidrocarburos. El más importante es Vaca Muerta, pero por encima de Vaca Muerta volvió a haber una nueva ingresión en el Cretácico inferior alto y también generó fases muy ricas en materia orgánica, no tanto como vaca muerta, pero que bueno, tiene potencialidad. De hecho, este petróleo que generó la formación agrio se ha explotado históricamente en el norte de Neuquén. Acá están, se muestran en esta columna dónde están los intervalos, por ejemplo, ven, para que vean, este es un gráfico que muestra la estratigrafía, pero muestra después también los elementos del sistema petrolero. O sea, lo que muestra es de toda esta columna estratigráfica, ¿cuáles son los elementos que nos interesan? Bueno, acá yo estoy medio ciego, pero dice reservorios. ¿Dónde están los reservorios? Bueno, acá el reservorio marca todo este intervalo, marca todos estos intervalos arenosos, marca esto. ¿Dónde están la roca madre? Y bueno, marca que hay roca madre en niveles de Precuyano, hay roca madres en formación Molles superior, y roca madre en Vaca Muerta. Y también así los sellos. ¿Cuáles son los sellos? Bueno, marca también un poco, es una columna, un diagrama para mostrar así, simplificando, los elementos del sistema petrolero que tiene la cuenca neuquina. Esto también también se lo puedo pasar, esto es un trabajo de que de Garreta y Villar, que bueno, muestra las cuencas productivas de Argentina, todas las cuencas, y donde de alguna manera analizan la potencialidad que tienen desde el punto de vista de lo no convencional. Pero lo interesante es esto, o sea, es como de alguna manera definen los elementos más importantes, que son el contenido de materia orgánica. Acá ves que tenemos la materia orgánica que tiene cada unidad. Por ejemplo, en cuenca neuquina dijimos que tenemos
4 niveles productivos de roca madre: el Precuyo, Molles, Vaca Muerta y Agrio. Y lo que muestra acá es esto, o sea, la profundidad en que se encuentra a nivel, entre la máxima profundidad y la mínima profundidad que se encuentra sería en este intervalo. Se encuentra entre 2.000 metros y se encuentra entre 7.000 metros Molles. Y Vaca Muerta se encuentra entre 2.000 y 5.000, casi 6.000. Y Agrio se encuentra a menor profundidad. Lo que tiene interesante esto es que justamente tiene Vaca Muerta tiene entre los 2.000 y casi 3.500 está en ventana de petróleo. Y en lo que está en 3.500 hasta los casi 6.000 metros está en ventana de gas. Y acá mostraba lo que hablaba la vez pasada: Vaca Muerta, el contenido de materia orgánica. 3 a 8% contenido de materia orgánica. Es un contenido de lo más alto. Precuyo también, lo que pasa es que en extensión, si uno lo ve en espesores, y en extensión tiene muy poco extensión areal. En cambio, Vaca Muerta es muy grande, tiene una gran extensión areal. Vaca Muerta es muy extenso. Y lo que hablamos, por ejemplo, de la cuenca del Golfo San Jorge, que tiene, miren el espesor que tiene. Tiene un espesor que va, profundidad que va desde los, está entre los 1.500 y casi 7.000 y pico de metros de profundidad. Y el espesor que tiene entre 100 y 2.000 metros. Es más del doble de lo que podría ser Vaca Muerta, o sea. Pero el top que tiene la materia orgánica, fíjense que es muy baja, 1 a 3. Así todo ese gran espesor que tiene hizo que genere mucho petróleo hasta el día de hoy. Es la primera cuenca que se descubrió en Argentina petrolera y sigue siendo la cuenca, la segunda cuenca, compitiendo con la cuenca neuquina siempre. Siempre están ahí entre... pero nunca perdió el protagonismo la cuenca del Golfo San Jorge. Es una cuenca de productividad la más importante, por así decirlo. Entonces, estos estudios, todo esto lo que tratamos de hacer siempre, lo que veo es mapear todas estas propiedades, mapeamos los espesores. Por ejemplo, este es el mapa de espesor de Vaca Muerta. Esto está sacado también de lo que es Petróleo y Gas de Neuquén, está publicado, lo pueden ver en la página de Petróleo y Gas de Neuquén, estos mapas, en la parte de información, lo pueden ver. Entonces, lo que se mapa es esto que mostrábamos hoy, los espesores de Vaca Muerta, entre 25 y 45 metros. Bueno, se mapeó entre todos los pozos, que hay información de muchos pozos, se mapeó y se hizo este mapa de isoespesores. Por ejemplo, acá tenemos los máximos espesores de Vaca Muerta. No veo la escala acá, pero bueno. Pero tendríamos los 400 metros, tenemos acá tendríamos menos espesores. Y también se mapea el mapa de toda la información que hay, se mapea el mapa de COT, o sea, donde tenemos los mejores contenidos de materia orgánica en Cuenca Neuquina, como vemos, están en el norte de Neuquén. Están los mejores, esta es la zona por excelencia de mayores contenidos de materia orgánica. Y este mapa muestra la madurez, lo que decía, donde esa roca madre está generando hidrocarburos. Y lo que vemos es, este mapa es fundamental porque de alguna manera define los salos donde Vaca Muerta está en generación de gas, que sería desde este verde clarito hasta acá, porque más o menos esta línea marcaría el límite entre sería la base entre la ventana de gas, de petróleo y gas condensado, sería más o menos este límite. Entonces, todos los pozos que se perforen Vaca Muerta acá, de hecho, este proyecto que está acá, están ploteados acá los pozos de que fuera Vaca Muerta. Este es un proyecto de Vaca Muerta que sigue la gente de Petróleo y Gas de Neuquén. Entonces, todo esto esta área que está acá es la área, la famosa Cerro Campana, que, bueno, el famoso acuerdo de Chevron YPF, es esto. Y justamente acá es donde estamos en una zona de condensado, estamos en una zona medio en el borde entre generación de petróleo y gas. Y acá, en esta zona, esto que está acá es el famoso el fortín de piedra de Tec Petrol, está acá. O sea, los pozos que perforan acá Vaca Muerta están en generación de gas. O sea, todo lo que entraría en esta zona buscarían pozos que Vaca Muerta está produciendo gas. Porque actualmente está generando gas, está en ventana de gas en esa zona. Así que bueno, me quedo acá. Espero que no se hayan aburrido. A ver. Vamos a dar dejar de presentar. Espero. La presentación las voy a cargar también para que la tengan. No sé, o sea, eso me voy a tomar para que lo carguen y
y le voy a cargar los libros, algunos libros para que este de la cuenca neuquina es interesante, por lo menos el capítulo 1, el 2, si quieren leerlo. Y también hay un libro, también, pero más que nada habla de geología y paleontología, sí, es un libro de también un investigador argentino que se llama La Tierra, que es lindo también para leer el que le interese temas de las ciencias naturales, y bueno, y es lindo porque también toca temas así que lo estamos charlando, esto de las eras, el Jurásico, todo esto también ese libro lo toca, y si le interesa también lo pueden profundizar un poco ahí. Así que bueno, alguna consulta de todo lo que hoy fue una clase intensa hoy, de muchos conceptos. ¿Alguna consulta que pueda ayudarlos en algo para reforzar esto? Carlos, ¿qué te pareció? Vos que te tiro a vos, Carlos, porque te gusta hablar, como a mí. Pero contame algo, no sé, o otro que me... No, lo que pasa es que estaba pensando que si esperamos un poquito más de tiempo, un par de millones más de años, a lo mejor llega arriba el petróleo y no tenemos que perforar, ¿viste? Pero pasa que se degrada. Llega arriba y en ese esquemita que mostraba de lo que se llaman las tar sands, es el petróleo, el bitumen que de alguna manera llega a superficie, los sumideros de petróleo histórico que se buscaban antes, que eran las evidencias que los geólogos viejos de Peruglio, los viejos geólogos petroleros argentinos buscaban esas evidencias en las cuencas sedimentarias. Eran las primeras evidencias. De hecho, se explotaron en el norte, en el sur de Mendoza, en Neuquén, eran canteras, se sacaba el asfalto de ahí. Sí, en Cacheuta no hace mucho tiempo, Cacheuta, si en vas ahora Cacheuta. podés llegar a encontrar todavía algunos rastros. Claro. Es como un betún, una cosa dura, negra. Sí. Eh, Bueno, pero eso era la evidencia fundamental que se seguía para decir que la cuenca estaba generando petróleo. O sea, eran las evidencias. Por ejemplo, en la cuenca neuquina, un poco haciendo historia y tratando de analizar estos elementos, el problema que tenía la cuenca neuquina era que cuando empezó, problema no, desde el punto de vista, estamos hablando de la exploración, y lo mismo que en la cuenca del Golfo, o sea, eran donde se empezó la explotación, no había tanta exposición de rocas, o sea, era una zona dentro de todo media, estaban lo que son las bardas o las montañas esas que se ven en Cerro Barrosa o en elevaciones que no muestran las estructuras. Entonces, los geólogos que decían, ¿dónde hacemos las perforaciones? Y siguiendo este modelo de entrampamiento, estaban complicados porque no podían explicar cómo, pues no se veían las estructuras, no eran como en el norte argentino donde se perforan, están aflorando los anticlinales en superficie. Entonces, fue un gran visionario, la historia cuenta que Keidel, cuando propone la perforación del Pozo 1 en Neuquén, él propone justamente, haciendo un análisis de la geología del lugar, si uno conoce Plaza Winkle, lo va a ver como una especie de llanura, pero él pudo percibir que había una estructuración, pudo percibir que había un gran anticlinal muy abierto, y es por eso que propone la perforación en esa zona. Y bueno, consiguió su resultado y encuentran petróleo en el año 18, encuentran hidrocarburos en Plaza Winkle. O sea, por supuesto, después los avances tecnológicos permitieron hacer registraciones sísmicas, hoy son como radiografías del subsuelo que permiten, de alguna manera, verlo al subsuelo como si fuera una placa de una ecografía. Uno ve el subsuelo y hace los cortes de la sección y ve, de alguna manera, por supuesto lleva toda una elaboración. O sea, uno analiza nada más un producto final, pero que lleva todo un análisis y todo un reprocesamiento, procesos físicos y matemáticos, todo para lograr una imagen que de alguna manera pueda representar la configuración del relleno de la cuenca. Y hoy Discúlpame, es mucho más. ¿vos tenés algún elemento que pueda mostrar? Porque he escuchado hablar muchas veces de la sísmica 3D, otra de las cosas que comentaban, pero nunca tuve la oportunidad de ver qué es lo que se ve, o sea, qué es lo que te muestra. Sí.
La semana que viene te saco busco imagen. Mirá, yo tenía, como les contaba, se me rompió la máquina que tenía información que me había quedado de presentaciones que hacíamos, cuando hacíamos proyectos de perforación, y es fundamental, pero se encuentran. Yo de la próxima clase voy a poner algunos cortes, como se ve. O sea, la sísmica 3D es sísmica, lo que pasa es que, o sea, se trabaja como la sísmica 2D, como si fueran cortes. Una de las formas de trabajar. O sea, vos es como que, lo que pasa es que vos lo que tenés es un cubo de datos, no tenés una transecta, vos tenés un cubo de información. Y vos lo que te permite, como es tan densa los datos que tenés tanta, en ese cubo tenés datos sísmicos en una volumetría, entonces vos podés hacer secciones que vos quieras, podés hacer secciones transversal, longitudinales, oblicuas, podés hacer secciones, podés jugar porque tenés muchos datos. En cambio, la sísmica 2D es una transecta que se hace, solo una transecta. Vos te querés ir afuera de esa transecta y no tenés más datos. La 3D, y aparte la 3D lo que tiene, esa densidad que tiene, lo que te permite también es, de alguna manera, verla, también como vos la cortás en secciones así horizontal, verticales, digo, viendo como transectas, también la podés cortar como si fuera de manera horizontal. Entonces vos ves también la configuración horizontal que tiene. O sea, te permite hacer mucha más, es un dato mucho más rico. Porque vos ves trazas sísmicas o sea, de alguna manera se calculan trazas sísmicas en un volumen, en un área que define datos de un volumen. Por eso es una sísmica que se llama 3D, porque es la misma sísmica, el mecanismo de registración es muy parecido. Lo que tiene es que tiene tanta densidad de datos que configura un volumen de datos sísmicos. Y con eso se puede trabajar, o sea, tenés mucha más información y podés hacer la interpretación clásica que se hizo siempre, pero también después podés hacer, estudios más modernos, que son ABO, y empezás a ver esto que decíamos que hoy, con estos métodos más robustos, esta información que es mucho más densa, y aparte que podés jugar con más información, podés también definir también algún datos de los fluidos. O sea, se pueden hacer algunos cálculos que de alguna manera podés determinar si esa respuesta sísmica que tenés obedece a los fluidos que están dando vuelta. Y si puede ser petróleo. Pero ya te digo, o sea, todo eso siempre necesitas un dato que te o sea, es muy prueba-error también. Discúlpame, ¿la sísmica se hace directamente en terreno o...? Sí. Directamente en terreno, o sea, no necesitas hacer ningún tipo de perforación ni cosa por el estilo, ¿o sí? Necesitas hacer algunas perforaciones pequeñas como para hacer las correcciones, porque vos necesitas, es compleja explicar la sísmica, pero vos necesitas, la sísmica, ¿qué se hace? Se hace una vibración en la Tierra por medio de algunos aparatos que mandan ondas sísmicas, o sea, los temblores, o sea, un edificio se cae y genera temblores, genera un sismo. Bueno, se induce por medio de unos camiones, que se llaman los vibradores, pequeños sismos, que está calculada la frecuencia, todo de ese pequeño sismo que se origina. Entonces después se ponen receptores en el terreno. Entonces, esos receptores van a captar la señal de ese transmisor de ondas. Y se hace un cálculo en cuanto al tiempo de arribo en cada lugar de recepción, se mide el tiempo, cuánto tarda en llegar esa señal. Imagínate que son millones de datos, porque se ponen un montón de sensores en varias direcciones, entonces se miden, se calculan esa recepción. Los que están más cerca del foco que hace el sismo le va a llegar más rápido, y los que están más lejos le va a llegar más lento. Bueno, es un juego así de sensores que reciben esas ondas. Pero necesitas después hacer algunas perforaciones porque tenés errores, qué sé yo, de cobertura del suelo,
porque la señal en el suelo sería en los primeros metros, se pierde un poco porque es absorbida por los suelos, por la misma... Entonces, de alguna manera, se hacen correcciones y necesitas hacer algunas perforaciones. Estamos hablando de la registración. Por supuesto que después el producto termina haciéndote lo que te voy a mostrar en la clase pasada, que viene, te voy a mostrar un producto terminado que te muestra cómo es el subsuelo. Ahora, si vos querés comprobar que eso que estás viendo en la sísmica es una estructura geológica, un pliegue, una falla, tenés que hacer un pozo. Y si estás diciendo, mira, ahí esto que está acá es el Jurásico, esto es el acuífero Botucatú o el Tacuarembó. Y bueno, para ver eso yo tengo que perforar. La sísmica no me lo va a dar. Me va a dar la estructura, pero no me va a decir qué hay adentro. Sí, está bien, te está dando una orientación de lo que podés encontrar, después hay que comprobarlo. Claro, pero imagínate que eso es fundamental, lo que te da la sísmica cambió la exploración, es conocer el subsuelo de la sísmica. La sísmica prácticamente hoy no se concibe ninguna cuenca, todas las cuencas productivas tienen sísmica, todas. No hay una cuenca porque... hoy una propuesta de una perforación, si no tiene sísmica, no se aprueba. Nadie va a hacer un pozo que va a gastar millones de dólares sin a ver, mostrame la sísmica. O sea, imposible. De hecho, se obliga. Se obliga una empresa... ¿Cómo? Sí, no, que ya ahí entramos en otro aspecto, ¿viste? Claro. ¿Qué sísmica tenés? ¿Qué probabilidad de que sea rentable después lo que estás haciendo, no? Porque ahí está... Mira, cuando se toma un área, o sea, un área nueva que se quiere licitar, se licita un área, los compromisos que la empresa, que le da la provincia a la empresa es tenés que registrar tanta sísmica y tenés que hacer tantos pozos. O sea, porque es parte del requisito de la exploración hacer la sísmica. O sea, nadie va a explorar, nadie va a tomar un área si no tiene pensado hacer sísmica. Prácticamente es la herramienta fundamental. Es la exigencia, porque imagínate vos también, es como que una zona que no tiene muchas chances, pero que se licita para que haya hidrocarburos, para que se busque, si la empresa encuentra algo, tiene que de alguna manera ceder la otra parte. Licitó un área muy grande, encontró en un pedacito, y entonces la empresa a los 5 años dice, bueno, me quedo con esto, porque el arreglo era que busque por 5 años y después tiene que revertir lo que no le sirve y volver a hacerse a la provincia para que vuelva a hacer otra licitación. Entonces lo que tiene esa empresa, le tiene que dar a la provincia la información de la sísmica que registró de las áreas que no sirven, para que él pueda tener la provincia, es que el requisito que le pide es que esa información que se registró le sirva a otra empresa para también seguir explorando. ¿Me entendés? Es como que enriquece también la zona. O sea, es muy importante que haya sísmica. Yo pienso que tiene que ser hasta una política, mirá, de Estado, porque no solamente sirve para el hidrocarburo conocer el subsuelo, también están los reservorios de agua, y lamentablemente hay lugares donde no hay sísmica en el país. La Mesopotamia, por ejemplo, no tiene sísmica. No se conoce el subsuelo de la Mesopotamia. Más que por pozos así muy perdidos, pero con los pozos no se puede explorar, ¿no? Porque un pozo es muy puntual, es un puntito en la inmensidad. Y sabemos que lo que perforamos acá no es lo mismo que vamos a perforar. O sea, perforamos en Santa Fe un pozo profundo y es distinto a 20 kilómetros. Y ya cambia. Con la geología, porque entonces, y eso te lo da la sísmica, es conocer un poco esa variación que tiene lateralmente y a nivel regional, y te lo da la sísmica, no te lo da otra herramienta. Claro, lo que pasa es que es un proceso costoso también, no es una cosa. Por eso que, escuchá, pedir que tengamos sísmica en la Argentina de todo, ¿viste? No. A ver, por supuesto, pero bueno, yo creo que es muy importante. Sí. Lamentablemente, o sea, siempre la sísmica la ha aportado la actividad, por eso hablamos eso de la actividad hidrocarburífera, lo importante que fue el conocimiento de la geología, porque donde hubo actividad de hidrocarburos, exploración, campañas de exploración, es donde está la sísmica, y donde no se hizo nunca, no hay sísmica. Y no conocés el subsuelo, y no sabés ni el reservorio de agua que tenés, no sabés ni la geología.
Escúchame, la parte de los minerales también se saca con la sísmica, ¿no es cierto? O sea, saber qué tipo de minerales tiene la roca. También, sí, sí, se usan otros métodos, de sísmica no, se usan otros métodos, porque justamente lo que mide la sísmica es, necesitas una condición física para que, para que la sísmica te sirva. O sea, la sísmica se va a transmitir por todo el lado, pero la respuesta que va a tener en los medios donde no son sedimentarios es muy aleatoria y no hay una respuesta, no sigue como un patrón geológico que de alguna manera sirva para hacer una interpretación. O sea, posiblemente lo que se usa por ahí, a veces en la minería, es métodos geofísicos como la gravimetría, la magnetometría, se utilizan otros métodos distintos, que son métodos geofísicos también, que los métodos geofísicos lo que permiten, a diferencia de métodos exploratorios, que te permiten a vos, a bajo costo, no deja de ser un bajo costo, la sísmica es cara, pero la sísmica, capaz que registrar, no sé, un cubo sísmico en un área de 20 kilómetros cuadrados, equivalen a 3 pozos. No es tampoco imposible. Sí, sí, sí. Para una empresa hacer un cubo sísmico son 5 pozos, por ejemplo, pero por supuesto la empresa quiere hacer los pozos, no quiere hacer, porque el pozo le va a sacar el petróleo, no quiere hacer la sísmica. Te va a gastar 5 pozos y no va a sacar petróleo. O sea, piensa así muchas veces la industria. O sea, ¿no? ¿Para qué voy a hacer sísmica si yo haciendo los pozos tengo la chance de sacar petróleo? En la sísmica me gasto 5 millones, no, es como un pasivo, bueno, casi. claro, pero escuchame una cosa, si te largás de 5 pozos y sacás agua sucia, fue Bueno, peor. son los costos, pero bueno, es un poco, se piensa así. Por supuesto, estamos hablando de cuencas que sabemos que tienen petróleo, de cuencas Sí, sí. neuquinas. O sea, muchas veces nos ha pasado que las registraciones sísmicas se hicieron 30 años, hace 30 años, entonces vos llega un momento que la escurriste la información, porque se puso, o sea, no tenés más forma de sacar la información de esa sísmica, porque se registró. Entonces, sí, habría que registrar una nueva sísmica moderna, con más densidad, con más geófono, eso. Y bueno, ahí dice, no, pero ¿cuánto vale? Y te vale 10 millones. Y no, seguí con la que tenés. Seguí con la que tenés y fíjate que le podés sacar. No hagamos una nueva. Y bueno. Es todo Pero bueno, de lo que estuvimos charlando, ¿qué le pareció? ¿Alguna consulta de lo que le mostré? Eso, para profundizar la clase que viene, a ver si voy a leer acá si tengo algunos chats que alguien me haya escrito. Te están levantando la mano. ¿Quién me está hablando? Hable, por favor. ¿Quién me está hablando ahí? ¿Hola? Acá dice, entendí que cuando menos oxígeno tiene es más energético. Y sí, porque esa es de días, y porque justamente el oxígeno, o sea, produce la oxidación, o sea, la materia orgánica se oxida, entonces pierde capacidad calorífica. Cuando la materia tiene más oxígeno, ya está más oxigenada. Los hidrocarburos son, es como ¿cómo es la leña? La leña uno la quema y la quema es un proceso de oxidación extremo. O sea, bueno, la materia orgánica es eso. Lo que pasa es que la materia orgánica, lo que le permite a las cuencas sedimentarias a la materia orgánica es sacarla de los ambientes de oxidación. Rápidamente la materia orgánica se deposita en la cuenca sedimentaria y si de alguna manera se generan las condiciones, la sepulta rápido y la saca de lo que es el contacto con el oxígeno. Entonces la materia orgánica se preserva sin oxígeno en el subsuelo y permite que se produzcan todas transformaciones en estados físicos, en un medio donde no hay oxígeno. Son reacciones anóxicas que se dicen, o sea, sin oxígeno, reacciones químicas en un medio donde no hay oxígeno, porque si hay oxígeno, esa materia orgánica se va a oxidar, como le pasa a los animales cuando mueren, quedan en el suelo
se mueren y se oxidan, se empiezan a descomponer y se empiezan a oxidar y se descomponen. Lo que le pasa a la materia orgánica que origina el petróleo es que no llega a descomponerse. Por los procesos geológicos se sepulta, queda enterrada fuera del alcance del oxígeno y se preserva en la columna y empieza a ser enterrada y empieza después, a medida que alcanza los 1000 metros, empieza el proceso de transformación de esa materia orgánica a querógeno, hidrocarburo. Y así, a medida que, como vimos en ese diagrama, a medida que se profundiza, se va transformando, después llega a la ventana de gas, primero gas húmedo y gas seco. Y después ya una vez que se superan de los 4.000 metros, 4.500, ya la roca está en un estado prácticamente súper cocinada, donde ya no generaría tanto hidrocarburos, se recocina, por así decirlo, entra en un estado de una cocción extrema, y ya no tendría interés desde el punto de vista de la generación. Ahí me dice, gracias. Bueno, otra consulta y ya lo dejamos acá y seguimos la clase que viene ya. Hoy vimos bastante, no sé, si tiene alguna consulta yo me voy a cargar voy a cargar esta charla y voy a ver si puedo cargar los libros, estos 2 libros para que el que quiera consultarlos, están en internet también, pero yo los tengo descargados y se los paso para que los tengan. Y bueno, cualquier consulta, lo vemos la semana que viene. ¿Está bien? Ok, hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido claro. Hasta luego.